Familia, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan ustedes en este día. Gracias por acompañarnos un día más a Avívate Ministerio. Es un gran placer que nos estés sintonizando. Es un gusto que nos mires. Gracias por tomarte un día más, un miércoles más para estarnos viendo. Hoy tendremos un testimonio impactante, un testimonio pues de un hermano que desde su infancia vivió una vida pues muy difícil. Entonces sabemos que este testimonio va a impactar y va a transformar tu vida. Te agradecemos mucho que nos estés acompañando. En Isaías capítulo 41 versículo 10 dice así: No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justicia, con mi justiciera mano derecha. Amén. Fíjate que el Señor nos dice en este versículo: no tengas miedo, que yo estoy contigo. Amén, En gloria el, a Dios. en el- en el caminar de nuestra vida, el Señor nos promete que va a estar con nosotros, que no temamos, que no nos desanimemos. Así Pero es. pasan en nuestra vida a veces circunstancias o situaciones que son ajenos Así a es, así nuestra es. vida, que es algo que a lo mejor cosas que no quisieran que pasáramos. Que Pero el, amedrentan. pero el Señor aún así sigue siendo fiel y nos sigue diciendo: no tengas miedo, que yo estoy contigo. Amén, Él gloria a nos Dios. sostiene con su mano. Para mí es un gusto, David, Sí, así es. tenerte el día de hoy en el programa como invitado, que nos hayas dado de tu tiempo. Sabemos que estás ocupado. Es un gran placer pues que nos estés acompañando ahora a Vívate Ministerio. Sabemos que este testimonio va a impactar vidas y va a transformar vidas. Me gustaría, Amén. antes de que empieces a platicar con nosotros, pues que nos platiques a qué te dedicas, cómo te llamas completamente, Pues, qué edad tienes. pues ya ves que ya tenemos tiempo conociendo, bueno, Sí, entre uno y otro evento. Pues mi nombre es David, aquellos que no me conocen, mi nombre es David Rafael. Este, pues hoy en día pues me dedico a seguir a Dios en cuestión de varios ministerios, eventos, apoyar a varios ministerios, apoyar en ese aspecto. eh, Me dedico en cuestión de compartir igual la palabra de Dios a través de la radio, subir contenido, y subir material para jóvenes en cuestión de igual motivarlos a seguir adelante porque también pasan situaciones difíciles, o cosas que realmente vivimos cotidianamente, ¿no? Y que a veces uno decimos, ¿cómo encuentro la respuesta a esto, ¿no? Y eso es lo que, parte de lo que me apasiona hacer, que Dios me ha llamado, ese es mi llamado de parte de Dios, que es lo que yo hago y comparto. Estás sirviéndole a Dios tiempo completo. Sabemos que, como comentas, estás en la radio, Facebook Live, pero el tiempo que hemos estado platicando, para tú poder llegar a esto, tuviste que pasar un proceso muy fuerte. Sí, Para tú poder llegar y así ser es. un siervo fiel de Dios y tener esa fe inmovible y servirle apasionadamente como lo haces hasta ahora, tú tuviste que pasar un proceso fuerte, muy, muy fuerte. Sí, así es. Entonces, me gustaría que empecemos con tu testimonio. Platícanos qué edad tenías cuando cuando conociste de Jesús y empezaste a seguir a Jesús. Ok, pues te puedo decir que es algo que sí impacta, porque pues yo siendo niño, tenía 5 años, imagínate, 5 años, donde a mí me invitan a una típica escuelita de verano, es donde ahí me imparten sobre Jesús, ahí me imparten sobre quién era Jesús para mi vida, qué es lo que podía él hacer a través de la oración, y es donde comienzo a conocerlo, ¿no? Me empiezan a ministrar en ese aspecto a través de una clase y todo, ¿no? Y me llama la atención. Siendo niño me llama la atención porque digo, me dicen que hay solución para mi familia, ya que pues mi familia no, en ese tiempo obviamente era inconversa, no iba a la iglesia, yo no nací en cuna cristiana como muchos comentan, yo nací totalmente en una familia pues en cierta manera un poco disfuncional, eh, en inconversa, pues no creíamos en absolutamente nada de lo que era Jesucristo. Mi padre era pues 100% católico, y pasamos dificultades, ¿no? Mi padre tomaba mucho. Había ocasiones donde mi padre golpeaba a mi madre, ¿no? Llegaba hasta ese punto, y siendo honestos, yo siendo tan pequeño me daba cuenta de todo, ¿no? Gracias a Dios, comentaré un poco más de ello.
a mis 11 años, yo tomé la decisión de mis 5 años a los 11 años, yo paso un proceso muy difícil, obviamente, y después también, pero le doy gracias a Dios porque a través de mis 5 años es donde mis padres se convierten a Cristo. Dios me usa siendo un niño de 5 años, donde yo empiezo a conocer de Dios y todo, es donde mis padres empiezan yo empiezo a orar por mi padre, porque yo quería que mi padre cambiara, yo quería que mi padre no tomara, y me habían dicho, recuerdo que me decían en la iglesia, tu familia puede estar mejor. Jesús va a hacer la transformación. Y yo recuerdo que yo le decía, yo quiero eso para mi familia, yo quiero eso para mi padre, ¿no? No quiero que mi padre golpee a mi madre y queremos ser esa familia, ¿no? Fuiste como un eslabón importante, o sea, fuiste tú un guía, se puede decir un guía para tu familia, Así es. para que ellos se convirtieran, porque como dices, eran inconversos, Así es. o sea, no conocían de Cristo. Entonces tú fuiste un eslabón importante para que ellos pudieran conocer a ese Cristo que tú conociste. Así Pero es. fíjate, lo que dices que importante es desde niño cómo Dios te empieza a usar. O sea, cómo Dios se toma el tiempo para irte preparando y te empieza a usar para ir convirtiendo a tu familia, Así ir es. transformando tu vida, transformando a tu familia. Entonces, esto es bien importante, permitirse que Dios nos use. No importa la edad, Dios nos va a usar. Amén. Entonces, fíjate que dices que tu familia no era cristiana, vivías pues una situación de pues muchos problemas. Así es. ¿Cuánto tiempo tu familia pues duró pues congregándose, duró creyendo, o sea, junto contigo, que duraron ellos pues Persistente. siguiendo en el camino de Cristo? Pues yo te puedo decir que después de mis 6 años, eh, después de mis 6 7 años, pues yo, lo que pasé fue de que mis padres empezaron a ir a la iglesia, fue algo repentino, pues, algo muy, sí, repentino, ¿no? Que mis padres empezaron a ir a la iglesia. Yo le mencionaba a mi papá, recuerdo que te puedo decir que yo le decía a mi papá de mis 5 años, yo, papá, yo no quiero que tomes. Y yo oraba, ¿no? Y a mí me enseñaron a orar. Y yo oraba, recuerdo una caja de Legos roja en la esquina de mi cuarto, y mi padre decía, ¿qué estás haciendo, no? Y yo le decía, padre, es que yo estoy orando para que tú dejes de tomar, porque yo quiero que tú cambies, porque yo quiero que conozcas a Jesús. Yo chiquito, estando chiquito, Dios me dio un discernimiento, un entendimiento, estando a esa edad, ¿no? Uno a veces dice, no, pues un niño que vas a ¿Qué vas a enseñar, ver? ¿no? O que vas a ver. Pero en su misericordia, Dios me dio ese respaldo, Dios me tomó a mí y dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser una persona, vas a ser alguien que vas a guiar a tu familia, ¿no? Entonces, ahí empieza mi familia a ir a la iglesia, comienzan a congregarse, las cosas cambian radicalmente, un cambio totalmente grande de 360 grados, en el cual mi padre deja de tomar, mi madre, mi padre incluso van a los pies de Cristo, se bautizan, ellos toman la decisión de bautizarse después de los años, mi hermana toma la decisión de bautizar, tengo una hermana, y, y en ese proceso donde los tres se bautizan, yo quedo sin bautizarme, ¿no? Porque igual siguiendo siguiendo yendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Pero yo decía, es que tomar esa decisión para mí, a pesar de que yo lo había anhelado, de tener la familia que tenía en ese momento, yo decía, es que ese paso es muy importante para mí. Entonces yo le pedía a Dios, Señor, ¿qué proceso es el que tenía que tomar, ¿no? Y Dios me llama a los 11 años y me dice, es hora de bautizarte. Y Tomo la fíjate, decisión de fíjate, bautizarme, ¿no? fíjate cómo una oración cambia toda la vida de la Así gente. es. Yo te puedo decir, en mi caso, mi mamá estuvo orando por años, por mí. Y ahorita Wow. estamos sirviéndole a Dios tiempo completo y ahí adorando al Señor. Pero cómo una oración puede cambiar la vida, cómo la oración de un niño Así cambió la es. vida de tu familia. Dices que en tu proceso que tú vas, en el proceso que tú vas como niño caminando con Jesús, tu familia entregada a Cristo, pues todo va marchando bien. Ujú. Tú estuviste varias veces a punto de morir. Sí, Platícanos esos etapas, esas partes de tu vida donde tú estuviste a punto de morir, que Dios pues te mantuvo vivo. sí, muchos dicen, no, pues no es como algo de a punto de morir, ¿no? Pero yo lo cuento y lo relato así, mi propia familia me lo ha relatado y también de igual manera, y yo lo he vivido, ¿no? La experiencia, ¿no? La primera fue
al nacer, ¿no? Mi madre cuando me tuvo, yo nací de 7 meses. Yo no iba a nacer, yo iba a ser eh, abortado por accidente, no por inducido, sino abortado. Y Dios en su misericordia me mantuvo en el vientre de mi madre hasta nacer, ¿no? Yo nací 7 mesino, obviamente ya no se pudo. Esa fue una. Otra ocasión fue de que cuando yo era chiquito, pues me pasaban cosas muy, así que totalmente, ¿cómo puedo decir? Inesperadas en la cuestión de que casi estuve a punto de morir por el hecho de que llegué a caerme, descuidos o así. Una vez, recuerdo, este, me dicen, ¿sabes qué? Tienes un problema del apéndice. Yo estaba en la primaria. Y un problema de apéndices ya después de tiempo es grave, ¿no? Sí. Me había dicho la doctora, ¿sabes qué? Vamos a operar y tal vez la operación salga mal y estuvo así, tan mal estaba. Recuerdo que en ese momento, cuando fuimos al médico, ya para dar los resultados, para ver si íbamos a operar o no, antes de entrar, un hombre literalmente sin una pierna totalmente grave, o sea, se veía totalmente mal, le dice a mi padre, la respuesta que tú esperas, Dios ya te la dio, tu hijo está sanado. Él no sabía, el señor no sabía quién era yo, no sabía quién, si era mi hermana o era yo el que estaba Te estaba enfermo. profetizando Pero ese hombre. ese hombre dijo, tu hijo ya está sanado. Y en ese proceso, cuando fuimos igual, al- al, am, fuimos al médico, en cuando entramos, dijo, ¿sabes qué? Los estudios me arrojan que él no tiene nada. Después de que se iban a hacer se iba a hacer una cuestión de operación, o sea, de algo tan grave para operarlo, me dice, no, no tiene nada. Y la otra situación fue cuando uno se aleja de Dios, suele pasar de que vas con amistades, malas influencias, y yo me aparté de Dios, pues, siendo honestos, y me llegaron a invitar a fiestas, cosas así. Estuve a punto de morir, tuve un choque automovilístico y ahí estuve así a punto de morir. Yo lo digo así por el hecho de todo lo que pasó, cómo quedó el carro, eh, esto nadie lo sabía, o sea, son cosas que mis padres no sabían por el hecho de que yo guardaba todo. Como que con todo lo que iba pasando, era prudente, ¿no? Dios me da esa prudencia. Yo sabía que tenía que decir, pero yo me guardaba las cosas por el hecho de que me fueran a engañar o evitar esas Temor, cosas, por el temor. temor, ¿no? Y sí, pasa eso, pasa el accidente, estuve así prácticamente, lo digo así por el hecho de cómo quedó el carro, cómo el, el carro me había impactado, incluso te lo mencionaba hace poco, el hecho de que también me habían atropellado no tiene mucho, ¿no? Que me atropellan y yo me levanto de los nervios de que no me querían que me atropellaran y todo eso, ¿no? Y una otra fue al buscar a mi madre, ¿no? Porque también cuando mis padres se separaron, yo fui a buscar a mi madre y en ese proceso la cadena de mi bicicleta se atora en el pantalón. Me caigo en plena autopista y al yo quitarme pasan 3 carros seguida, ¿no? Tú dices, wow, son como cosas de suerte. No, realmente es Dios cuidándote porque tiene un propósito para tu vida. Y todo lo feo eh, de esas veces que estuve a punto de morir. Es Dios Uno, sosteniéndote con su mano. exacto. Fíjate que, curiosamente, pues de antemano, Dios te mandó con un propósito, porque es de la palabra que antes de la fundación del mundo Él ya te había elegido. Amén, así Él es. ya te había elegido. Entonces, sabemos que todo eso es el enemigo queriendo pues destruir tu vida, matarte para que el propósito no se cumpla. Si vamos a ver en ese punto, pues vemos la vida de Moisés. Así es. Moisés lo quisieron matar, la misma vida de Jesús. Cuando él nació, quisieron matarlo. Quisieron matarlo. Entonces, si te das cuenta en este punto, pues es Dios sosteniéndote con su mano para el propósito que tiene sobre ti para el impacto de los jóvenes, porque estás Ujú. impactando jóvenes ahorita ministerialmente, estás impactando jóvenes, estás pues llegando a jóvenes que muchos jóvenes no están llegando, o sea, tú Así estás es. llegando a esos jóvenes que otros no están llegando. Fíjate que comentas que tus papás pues siendo cristianos, viviendo una vida pues de felicidad, porque pues ya siendo cristianos
sabemos que Dios nos cambia y empieza el gozo, Amén. empieza la alegría y empieza una vida nueva. Comentas que tus papás se separan y quedas tú pues en total abandono. Así es. Hay un salmo que tú me dices que a ti te gusta que dice, podrían mis padres y mi madre abandonarme, pero tú, Señor, me recogerás. Amén. O sea, aunque te abandone tu padre y tu madre, el Señor siempre estará con nosotros amándonos. Así es. Platícanos este proceso porque todos sabemos que cuando seguimos a Jesús, pues nuestras vidas es alegría, es gozo, pero también pasamos momentos de turbación, momentos de problemas, de situaciones que a lo mejor enfermedades, a punto de morirnos, pero aún así Dios nos sigue dando la victoria porque tenemos un Dios. Platícanos ese proceso de cómo fue que tus papás pues se separaron y cómo fue que tú viviste una soledad. Te puedo decir que fue una etapa muy dura, difícil, porque no solamente se me juntaron todas las cosas realmente. Yo recuerdo, yo estaba en la preparatoria, bueno, sí, estaba pasando, mis padres se empezaron a separar desde que yo estaba en la primaria, bueno, secundaria más bien, y empiezan los problemas, empiezan las discusiones. Uno como joven, pues realmente uno también tiene sus propios problemas en cuestión de la adolescencia, en todo. Y yo te voy a ser bien honesto, yo siempre me sentí muy rechazado por la parte, no de mis padres solamente, sino también por la parte, eh, una figura paterna y aparte sobre no encajar. Con los grupos en un ámbito escolar o con amistades, no tener tantos amigos como muchos tenían, ser popular, ¿no? Lo típico que a veces se maneja, ¿no? Yo no tenía esa ser popular, pues, Popularidad, no eras exacto, popular. exacto, pero no solamente estaba lidiando con eso, sino también estaba lidiando con la separación de mis padres. Mi madre pues se separa prácticamente de mi padre, mi madre se va de la casa, empiezan los problemas. Al mismo tiempo que mis padres se separan o pasa esa fragmentación de la familia, yo estoy pasando a ser marginado de mi preparatoria cuando yo logro pasar a la preparatoria. Soy el marginado porque empiezo a tener mucho rechazo en mis compañeros, porque por los problemas que tenía o surgían, perdí un año, ¿no? Entonces, eh, los muchachitos querían jugar, yo quería aprovechar lo máximo mis estudios, ¿no? Y empiezo a ser rechazado por mi propio grupo. Los trabajos eran totalmente difíciles. Llegaba a sufrir lo que se llama el típico bullying por el simple hecho de no ser igual a ellos, defender tu fe, siendo cristiano incluso. Yo pasando eso, yo le decía, Señor, yo confío en ti, ¿no? Me agarraba cada día más de la mano de Dios. Y en el proceso que estoy pasando con mis padres, pues mi madre deja a mi padre, lo traiciona, de cierta manera. Mi padre comete un grave error cuando que nos quedamos mi hermana y yo. Mi madre se lleva a mi hermana. Mi corazón está totalmente destrozado, Devastado, dolido, estás devastado. devastado. Mi padre se inunda otra vez en la cuestión ellos ya estaban mal, ¿no? Se inunda totalmente mi padre en el alcohol, de nuevo. Mi madre al irse, pues está con otra persona, ¿no? Con la persona con la que traicionó a mi padre. Mi padre igual, se va, se desaparece. Yo quedo totalmente solo, ¿no? Quedo en un ambiente donde en la escuela no me quieren, en mi casa pues no están mis padres. 6 meses mi hermano me aventé, solo, literalmente solo, trabajando en las redes porque pues todavía no tenía la mayoría de edad, donde yo empiezo a trabajar y gano 120 pesos. Con 120 pesos yo tenía que juntar ese dinero para comer. A veces no había días que no comía, brother. Había días que yo prefería no comer para poder pagar seguir mis estudios, porque sabía que los estudios me iban a brindar una puerta más, ¿no? Eh, empiezo a tener esa traición de mi familia, ese abandono y todo, y empiezo a guardar rencor, ¿no? A guardar rencor, a guardar coraje, pero no bueno, coraje malo en cuestión de odiar a mis padres, odiar pues odiar, envolverme en un ambiente oscuro, un ambiente de soledad, un ambiente de depresión. Entro en depresión, mi hermano. Dices porque por esa falta de, como dices tú, más bien por esa orfandad. Tú empiezas a vivir, experimentar lo que es la separación, la orfandad, la figura paterna. Entonces, Así es, empiezas tú, como dices, a experimentar una vida pues de tristeza, de amargura, de coraje y así es. desprecio de la sociedad. Fíjate que
En las pláticas que hemos tenido tú y yo, hay un punto que pues se puede decir que a mí me impacta más de tu vida. Porque de todo esto que tú has vivido, de las veces que has estado a punto de morir, de la separación de tus papás, de que te dejan a ti en total abandono, el desprecio de la sociedad hacia ti, porque sabemos que la sociedad sin Cristo, pues es muy cruel. Sí, sí, la ¿Por verdad que qué? sí. Porque dime cuánto tienes y yo te voy a decir cuánto vales. No tienes tus papás y se ríen de ti, se burlan de ti. En vez de ayudarte, pues como dicen, te hunden más, ¿no? Pero Así es. sabemos que Dios sigue siendo fiel. En todo esto que tú estás viviendo, todo este proceso, llega a tu vida un abuso sexual que toca tu vida. Sí, ese oso fue cuando era pequeño, era menor. Ellos no lo sabían, mis padres no lo sabían. Que se suma también, porque son cosas que pues, te sientes mal. Lo guardas, cosas que vas guardando y vas acumulando, en un momento de soledad y tristeza explotan. O sea, recobran una vida, o sea, se alimentan juntas y forman una tormenta completa en tu vida, ¿no? Yo fui abusado sexualmente. Mi hermana estuvo a punto también de ser abusada sexualmente. Eso marca la vida de un Sí, joven. impacta la vida, Impacta impacta muy realmente, fuerte. muy fuerte. ¿Y qué haces tú? Sinceramente, yo me encerraba en un mundo donde realmente yo no quería perdonar, yo no quería saber nada. Y es donde Dios me llama de una forma, me alza, me levanta, me va estructurando de una forma pues sobrenatural, lo digo así yo, porque yo estuve así, o sea, estás como al borde de la nada. Y mi siguiente respuesta es la siguiente, para lo que yo pasé. ¿Cómo aquellos que me están viendo, en verdad, esto quiero que lo tomen, y sé que muchos están pasando tal vez por ello, o van a pasar han pasado por ahí? ¿Cómo le dices tú al corazón que ha perdido todo? Que ha perdido las esperanzas, que ha perdido la fe, que ha perdido la noción de lograr recuperar sus sueños, que ha perdido sus sueños. Realmente matan tus sueños, porque tú tienes un sueño de tener una familia exitosa, de ser, mis padres ahí están juntos después de tantos años, ¿no? Pierdes esa noción, pierdes los sueños, pierdes tus propios sueños, tú te vacías, así de fácil, entras en un vacío completamente. Eh, 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 ¿Cómo le dices al corazón cuando está totalmente vacío y está en totalmente abandono, oscuro, duro como piedra, que hay esperanza, que siga creyendo en Dios? ¿Cómo yo le podía decir, Señor, realmente, cómo yo puedo creer en ti si todo lo que me está pasando? ¿Cómo puedo seguir creyendo? ¿Cómo puedo seguir agarrándome de tu mano? ¿Y cómo puedo decirle a la gente y sonreírle a la gente? Porque a pesar de lo que yo estaba pasando, mi hermano, yo te puedo decir que yo siempre mantuve una postura alegre ante mis compañeros, justamente para que no se enteraran de lo que yo estaba pasando. De tu Guardar, situación. cargar todo eso para un joven es totalmente muy difícil, porque no solamente estás cargando con tus problemas, estás cargando con todo lo que te ha pasado desde tu infancia, o sea, de cosas que guardaste, el rencor, el odio, el desprecio, todo eso lo vas acumulando dentro de ti, y cómo te conviertes en una persona vacía, hipócrita, en pocas palabras, porque similas ser alguien que no eres, porque realmente no quieres que nadie se dé cuenta de lo que estás pasando, para que no te pisotee más. Porque muchos de nosotros como jóvenes hemos pasado situaciones donde la misma sociedad se encarga de pisotearnos, de no alzarnos, de no levantarnos, sino de pisotearnos, ¿no? Y justamente ahí, mi hermano, es donde yo recordaba el versículo que mencionabas ahorita. Dije, Señor, si realmente tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú me vas a recoger, te pido que me recojas. Si realmente yo no tengo un propósito alguno en esta, nunca mi pensamiento nunca fue suicidarme. Sino que Dios te llevara. Exacto. Que Que Él fuera Dios el que te me llevara. dijera, ¿sabes qué, Señor? Si hasta aquí me has llamado, llévame contigo. No quiero sufrir. Y fíjate que, como comentas tú no lo decías por vergüenza. No lo decías tú porque decías tú, no me van a entender y me van a despreciar más. Vamos a hacer un paréntesis así. Si tú, persona hermano, televidente que nos estás viendo en este momento, has pasado por una situación de abuso, dilo. No fue tu culpa, porque a veces la gente se culpa. Sí, Fue mi te culpa culpas. porque la sociedad te dice, fue tu culpa. Pero a veces, pues nosotros somos parte del sistema de la sociedad. Así es. Y yo te invito a ti, si eres niño, joven, eres una persona adulta, si estás pasando por un abuso, dilo, exprésalo, Ábrelo. porque no puedes tú venir
con esa amargura y esa tristeza, como tú dices que llevabas, pasando esa vergüenza. Tú dices que cuando tú pasaste por estos procesos, tú te amarrabas al versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo te dabas tú las fuerzas día con día, pues para, en realidad, para no llegar al suicidio? Porque muchos toman, como dicen, la salida fácil. La salida fácil porque pasaron por momentos de violación, pasaron por momentos de que hubo una ruptura matrimonial, que de abandono, pues, que abandonaron a los hijos y emocionalmente ellos decaen y llegan hasta el suicidio. Como decías tú, yo no quería atentar contra mi vida, pero decía, Señor, llévame ya, si no tengo un propósito. Platícanos cómo tú te amarrabas a ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para agarrar las fuerzas diarias. Te voy a decir algo que realmente descubrí en ese versículo, pero cómo tocó mi vida de una manera muy diferente. Muchos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que se encuentra en Filipenses 4:13. Si igual buscan, les gusta buscarlo, ahí viene. Este, Algo que me sorprendió en ese versículo, no solamente que habla de una fortaleza, no habla solamente de la vida que es dura, sino que ese versículo, a través de ese versículo, Dios me habla a mi vida y me enseña a amar. Me enseña a realmente ver lo que es el amor verdadero. Eh, a pesar de que yo, como te mencionaba, a pesar de las circunstancias, como tú le dices al corazón que hay esperanzas. Cuando lo ha perdido todo, cuando ha quedado totalmente vacío. Porque te vacías, todo eso te vacía. Ya te vuelves insensible, o sea, apático, una persona que es una persona que no siente la presencia de Dios, que aunque tú le digas que todo va a estar bien, no lo siente, realmente te vacías de todo. No quieres saber nada del mundo, no quieres saber nada, nada, porque te sientes totalmente destrozado, Devastado. devastado, así es. Dios me dice en un sueño y tras las circunstancias que estaba pasando. Mi padre iba a ser aprisionado, lo tenía que yo meter al bote o a la cárcel, como dicen muchos. Yo tenía que testificar, pero yo no quería cargar porque eso era un peso más todavía. Ellos no sabían, mi familia absolutamente, tanto mi padre como mi madre no sabían todo lo que estaba pasando. Ellos me miraban y él está bien, lo tomó muy bien. Lo aparentabas. Exacto. Aparentabas que estabas bien, Exacto. pero por Pero dentro déjame no. decirte que también es una madurez, ¿eh? Que Dios te empieza a hacer madurar en ese aspecto. Porque el proceso que estás pasando, créeme que es la respuesta a donde Dios te va a llevar. Es una forma de moldearte porque tiene un propósito muy grande para ti. Yo no lo creía, ¿no? Yo decía, pues, ¿cómo me dice un pastor cuando yo era niño que tenía un propósito grande, que iba a ser un gran pastor y que iba a ser un gran ministerio con todo lo que estoy pasando? Dios me enseña a amar y me dice, te voy a pedir algo. Dice, vas a escoger uno que se vaya para el infierno y otro para el cielo. ¿Qué te parece? Entre tu hermana y tu padre. ¿A quién escoges que se vaya al infierno y otro al cielo? No vas a poder cambiar, no vas a poder hacer absolutamente nada. Tienes que escoger. Y yo tomo una postura en la cual yo digo, Señor, no soy juez. Señor, yo no tomo esa decisión, entonces tú la tomas. Y muchos que me están viendo, estoy 100% seguro que si su padre o alguien de su familia hubiera hecho un daño a alguien que ustedes conocen, les aseguro el 100% que ustedes la primera decisión que tomarían es meterlo a la cárcel. Sí. Por el enojo. Y yo tenía ese enojo, yo tenía esa ira, así te lo digo, esa ira de que él no se merecía esa libertad que Dios Que gozaba en ese en momento. ese momento. Él se arrepiente, déjame decirte que en ese momento él se arrepiente por todo el daño. Él va y confiesa mismamente ante ¿cómo se llama? La Lo- delegación o a donde tenía que solamente faltaba yo. Si yo testificaba lo que yo había visto, lo que había presenciado, él se va inmediatamente a la cárcel, mi hermano. Pero déjame decirte que a la decisión cuando Dios me dijo eso, le dije, es que yo no puedo cargar con que mi padre se meta a la cárcel. Cuando él salga me va a odiar. y prácticamente estabas, pues, cumpliendo con un mandato, honra a tu padre y a tu madre. Exacto. No importa la situación que pase, los tienes que honrar. Fíjate la situación aquí tan contraria aunque tu padres te abandonaran, Dios te va a recoger y honrar a tus padres. ¿Cómo honras a tus padres después del daño que te han hecho? Dime tú.
¿Cómo logramos hacer todo eso como jóvenes? Y cómo logra uno cumplir ese propósito. Y dices, ¿yo cómo? A veces, sinceramente, hacía cosas que realmente yo no llenaban parte de mi vida. Y es donde te digo, Dios me enseña a amar y Dios me dice, como tú no puedes escoger, yo tampoco puedo escoger. Por eso es que yo quiero que perdones, para yo liberarte y liberarlo a él, liberarlos a todos, porque todos son mis hijos y todos me duelen por igual. Más sin embargo, tú no sabes el proceso que yo... Y es donde Dios me enseña la cruz, donde me enseña Jesús, todo el que pasó, todo lo que él pagó para que yo no cargara lo que estaba cargando, para que mi padre y mi hermana, toda mi familia no estuviera cargando lo que estaba cargando. Y en ese proceso, en ese proceso se revela todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mirando y reflejando todo eso en mi vida y Dios me dice, eso es mi amor. Es donde Dios me dice, no lo metas a la cárcel, porque yo voy a hacer algo más grande todavía. Sí, porque pues humanamente uno quiere pues que se haga Justicia, justicia justicia. humana, porque la justicia divina pues es amor. Así es. Entonces, si nos vamos a ver en la palabra de Dios, Jesús caminó con justicia divina, con justicia de amor. Así Porque es. Jesús le decía, si te dan una mejilla, tú vas a poner la otra. Si te hacen cargar una milla, tú carga dos. Si te piden tu capa, dale hasta tu túnica. Así es. Entonces, cuando tú te pones a ver la justicia de Dios, que dices tú, espérame, pero ¿por qué? Porque Dios, como dices tú, quiero sanar tu corazón. Y eso es bien importante, hermano, que nosotros nos despojemos para que Dios pueda sanarnos y pueda restaurarnos. Y ahorita que dices tú de nuestro corazón, hay un versículo que a mí me fascina y que me gusta siempre, es uno de los que más uso, que es Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Fíjate que ninguna raíz de amargura. Yo me ponía a ver, pues las raíces como serán. O sea, cuando tú plantas un árbol, ¿qué es lo que hace la raíz? Enraiza y agarra la tierra y ¿Verdad? ahí se fija. Difícilmente tú puedes arrancar un árbol desde la raíz. O sea, es muy difícil que tú lo puedas arrancar. Así es. Entonces siempre tienes que ir haciendo cortes por cortes, corte por corte. Entonces yo Así es. miraba, pues yo miraba lo que dice la Biblia, que no permitas que ninguna raíz de amargura entre en nuestro corazón, porque dice la palabra que se va a enraizar y es cuando empezamos a contaminar a más gente, es cuando viene el rencor, el coraje, la ira, las ganas de matar, la envidia, etcétera, etcétera. Así es. Qué importante, a mí es uno de los versículos que a mí más me gusta, Hebreos 12:15, porque pues como el Señor dice, no permitas. Y eso es de que uno tiene que tener es el cuidado de no permitirlo, no permitir que esa amargura, lo que tú decías, pues perdonar. Así es. Porque en el transcurso de tu caminar, las situaciones que tú viviste, pues viviste amarguras, como tú dices, se enraizó una amargura. Así es. Me gustaría a mí y a los televidentes que nos platicaras cómo lograste salir de esa depresión, de esa tristeza, cómo lograste perdonar. Porque el perdonar se dice fácil ahorita en este momento para ti, pero en Sí. el momento cuando tenías que darlo a lo mejor te costaba. Yo Así le digo a es. la gente, perdone a su esposo, perdone a su hijo, perdónese a usted mismo, pero a veces es difícil que nosotros podamos liberar ese perdón, decir, sí, sí quiero perdonarte. Platícanos cómo lo lograste, o sea, cómo lograste tú primero salir de la depresión y la tristeza, y en segundo, cómo lograste dar ese perdón que te Ese liberó. paso tan grande. Ese perdón, ese paso, como dices tú, ese paso tan grande que te ayudó a liberarte. Mira, siendo bien honesto, mi niñez, desde mi niñez, yo siempre fui un chico muy, ¿cómo te puedo decir? Un chico raro, un niño raro. ¿Y por qué raro? Porque nunca fui de malicia. A pesar de que mis padres eran inconversos, nunca me llegabas a escuchar lo mismo que mis padres. Una grosería, una mala intención. No se sembraba dentro de mí una mala intención. Pasa el tiempo y eso siguió viviendo en mí, pero te puedo decir que cuando me pasa todo esto y me vacío, me vacié bastante de mi corazón y empiezo quería realmente literal, o sea, yo quería que hubiera justicia, que me paga, o que mi familia pagara todo el daño que me habían hecho, ¿no? Te voy a ser muy honesto, yo fui muy frío con mis padres, demasiado frío con ellos. Mi madre a veces, ella lloraba,
pidiéndome perdón, yo me reía, siendo honesto. Sí. Es feo, la verdad. Y uno dice, es que se lo merece, ¿no? Por ese lado. Pero para yo poder salir de esa depresión, siendo honestos, la primera opción que yo tomé fue la más fácil. Y que muchos toman. Que yo salía con amigos, que iban a tomar y que iban a las fiestas. Nunca me gustó ese ambiente, siendo honestos. Pero esa no fue la solución para salir de la depresión. Para salir yo de la depresión era recordar, leer y orar. Yo te puedo decir que a veces yo lloraba horas, literal, horas en mi cuarto. Porque yo me sentía culpable por lo que le había pasado a mi hermana, por lo que me había pasado a mí. Yo me sentía culpable de eso. Esa depresión era a veces la depresión también se arraiga al orgullo. Porque dices, es que ellos son los que me lastimaron, ellos, ¿yo por qué tengo que hacer? La decisión está en uno. Y te puedo decir que yo tomé esa decisión. Fue duro, pero cuando Dios me enseña a amar, a través de que Dios me habla, yo le rogaba y le pedía, Señor, fue en el momento justamente que te acaba de decir, yo le decía, Señor, si realmente no hay un propósito para mí, llévame. Pero Dios me daba ahí justamente en la Biblia, encontrar esos versículos que me alentaban a seguir adelante, que me alentaban. Hay uno que recuerdo que dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dice Sí. Jesús. Y está tremendo porque dices, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo Jesús ha vencido al mundo? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Y es donde Dios me hace ver el amor verdadero, es donde me dice, lo que yo tengo para ti es hora de que tú lo siembres, que tú lo aceptes. Llénate de mí. Empiezo a leer, empiezo a orar, brother. Empiezo a enfocarme en realmente si es verdad, porque llegó una duda. Siendo cristiano, siendo conocedor, llega la duda. Yo dije, todo lo que me está pasando realmente, creo que Dios no existe, entonces. Y es normal porque Por la por las situación o la situaciones crisis que que uno está estás viviendo pasando, ¿no? que llegue la duda. Totalmente es algo aberrante para tu vida pasar y vivir de todo eso y decirle a tu corazón, todo va a estar bien. ¿Cómo tú le puedes decir a tu corazón todo va a estar bien? Recuerdo que yo siempre sonreía. Foto que yo me tomaba, siempre sonreía. Miraban esa sonrisa, realmente no miraban de lo que había dentro de mi corazón. Pero lo que me ayudó a salir de esa presión fue acercarme a mis pastores, fue acercarme a gente que realmente también había pasado circunstancias difíciles y que, y que ellos me decían, vamos a orar por ti, vamos a orar por ti. Te voy a decir, siendo bien honesto, yo recuerdo que me invitaron una vez a un campamento. En ese campamento, yo todavía no perdonaba, siendo honesto, todavía no perdonaba, todavía no, ya estaba saliendo de mi depresión a través de la oración, a través de orar, desahogarme realmente directamente con Dios. Fui al campamento. Los jóvenes todos divertidos, todos hacían, platicaban sus cosas, todas sus experiencias y yo decía, ¿sabes qué? No. Y es nada que ver con lo mío, ¿no? Yo estoy pasando. Y recuerdo que es una noche, ya el último día, dicen, ¿saben qué? Dios tiene una carta para ustedes de parte de sus padres. La carta esta es de sus padres. Y todos recibiendo una carta pues todos recibiendo una carta que sus padres les habían mandado, ¿no? Para el campamento. Al finalizar, sus padres les dijo a la iglesia, ¿sabes que escriban una carta a sus hijos y al finalizar se las vamos a dar? ¿De qué piensan ustedes de ellos, no? Porque a veces los hijos se pelean con los padres Sí. y no logra una reconciliación. Yo recuerdo, mi hermano, que pues mis padres no estaban conmigo. Yo estaba solo. Mis padres nunca, ellos incluso en la misma iglesia no conocían a mis padres. Yo llegué solo ahí. Lo que me va a impactar, y no lo voy a olvidar jamás, es la carta. Que llegó una carta para mí. Oye, David Rafael me llamo, ¿no? Rafael, el nombre, el segundo nombre. Y yo, pues, dije, no, yo no soy porque yo no tengo, mi papá no estuvieron aquí, ellos no saben nada. No, Rafael, y todos, levanten la mano. No, solamente era el único. Paso y dice, lee la carta en una de las esquinas de la iglesia, bueno, de ahí del lugar. Yo recuerdo que agarró esa carta, mi hermano, y hablaba del perdón. Que cuando yo lograra perdonar, que Dios estaba siempre conmigo y que Él me amaba demasiado y que Él
no había pasado por alto todo lo que me había pasado. Él estaba contestando en esa carta. Dios me estaba hablando y me estaba contestando. El hermano que le escribió, que Dios lo bendiga. Y es mi hermano, después de un tiempo me enteré. Y Dios lo usó grandemente para darme ese mensaje. Se llama Adán Rodríguez. Es un hermano increíble. Y un brother que realmente le agradezco por ese campamento, le agradezco por el apoyo que me dio en ese momento. Dios habla mi vida de esa manera, hablando del perdón y hablando de todo lo que me había pasado. ¿Cómo? Él no sabía prácticamente nada de lo que me estaba pasando. Tenía que salir esa raíz. Exacto. Dice la palabra de Dios que mía es la batalla, que decías tú, yo voy a pelear. Entonces, ya estamos casi a punto de terminar el programa. Fíjate qué importante es cuando te llegue esa carta, que leerla tú te desarraiga esa raíz, Así es. el perdón. Logras perdonar a tu familia. Logro perdonarla. Me desahogo. Ese día lloré igual. Lloré, me desahogué y grité con todas mis fuerzas. Papás, los perdono. Después del tiempo, regreso a mi casa. Voy con mamá, voy con papá. Los abrazo. Mi papá aparte, mi mamá aparte, obviamente, porque ya se habían separado. Y yo le dije a mi padre, delante de Dios, llorando, papá, te perdono por todo lo que me hiciste. Mamá, te perdono por todo lo que me Y hiciste. te liberas. Me libero de eso. La carga esa ya no era mía. Dios la había tomado y la había quitado de mí. Quitó lo que no iba a dar fruto el Señor. Logro perdonar a través de que seguí adelante, seguí confiando en Dios. Nunca me solté de la mano de Dios. Eso llevó en mi corazón a darme las fuerzas necesarias para seguir adelante. Y ese versículo que te mencionaba, que dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Me agarré de Jesús, y seguí adelante para lograr perdonar. Y aquellos que me están oyendo, en verdad, si tienen la oportunidad de conocer a un pastor, de ir a una iglesia, háganlo, acérquense, porque hay testimonios bastante, como mi testimonio, que impactan y que nos enseñan cómo perdonar. Orando ante toda la oración, me permitió a mí encontrar la respuesta a los problemas que yo estaba pasando. Transformado, ok. Miren, estamos casi a punto de terminar el programa. Me gustaría que me dijeras ministerialmente, algo así rapidito, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita ministerialmente? Pues ahorita estamos apoyando, como te digo, en la radio, estamos creando pues temas, impartiendo temas. Aquellos que igual si les gustaría meterse Acá Entre Nos Radio, lo pueden buscar en Facebook. Acá Entre Nos Radio es una plataforma donde pueden ver mucho contenido en problemas, ya sean con sus padres, predicaciones, cosas muy interesantes, no religiosas solamente, sino temas donde te pueden ayudar a tu vida. Y promocionando eventos cristianos. Justamente tenemos un evento. Y después de toda la pandemia, al fin podemos salir, despejarnos un poco, y aquellos que pues les interese, y sé que les va a encantar, es el regeneración. Tema regeneración, Congreso de Regeneración, donde impartiremos temas para jóvenes. Va a venir el cantante Robert Greene de Barak, donde él va a estar impartiendo un nuevo libro que es un propósito con Dios. Y es donde ese libro va a impactar, estoy 100% seguro que va a impactar tu vida. ¿Qué día va a ser? El día sábado 24 de octubre de este mes, de 2 de la tarde en adelante. ¿Tu número telefónico darlo por si alguien quiere contactarse contigo? Pues igual, si quieren contactarse conmigo en cuestión de boletos y así, es 664-503-9875. Repito, 664-503-9875. Y también te puedes contactar con Avívate Ministerio. Nosotros Amén. También podemos, por medio de nosotros, pues que conseguirte los boletos. Van a ser boletos pues a precio para que tú puedas asistir a este evento. Así es. Pues antes de irme y antes de terminar, me gustaría leer el último versículo, hermano. Este versículo le fascina a mi hija. Es Apocalipsis 3:20. Y dice así: mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Hoy estás a tiempo de recibir a Cristo en tu corazón.
de que así como Él decidió despojarse y dar ese perdón, tú también lo puedes hacer. Dios está tocando hoy tu puerta y está tocando tu corazón. Me gustaría que hicieras esa oración de fe, que acompañaras a la gente que nos está viendo, que hagas esa oración de fe, para que tengan un encuentro con Jesús y Jesús sane su corazón. Pues amén, amén. Vamos a orar, inclina tu rostro ahí donde estás y te pido que conmigo hagas esta oración, en verdad, que va a confortar tu corazón y tu vida, ¿no? Cerramos nuestros ojos. Padre, Padre Santo. te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño y a perdonarnos a nosotros mismos, porque hay cosas que nosotros cargamos pensando que es nuestra responsabilidad. Señor, te recibimos en nuestro corazón, te recibimos en nuestra vida para que nos libertes de toda carga que llevamos en nuestra espalda, que llevamos en nuestra vida y nuestra alma, incluso en nuestro corazón, Señor. Bendice a aquellos que están viéndonos, Señor. Transforma sus vidas, toca sus corazones y ayúdalos a perdonar, Señor, que se acerquen más a ti. Padre, ayúdanos y darnos la fortaleza para perdonar a nuestros padres, para perdonar a nuestros amigos o personas que nos hicieron daño, pues tú nos vas a dar esa libertad y nuestra recompensa vendrá del cielo, pues tú eres el que guía y dirige. Lo creo en el nombre de Jesús. Asimismo, pues lo declaramos. Amén. Amén y amén. Queridos amigos y televidentes, muchas gracias por vernos sintonizado un programa más, un miércoles más en Avívate Ministerio. Es un placer que me hayas acompañado, mi hermano, la verdad. Es un gusto, en verdad, que nos hayas dado ese tiempo y pues que hayas abierto tu corazón, que hayas platicado que cosas que a lo mejor, hermanos, no sabían, que nos platicaste a nosotros. Sí, gracias por enseñarnos, pues, cómo seguir ese proceso de perdón, teniendo un encuentro con Jesús. Y el perdonar nos libera de todo. Gracias porque nos acompañaste. Te esperamos el siguiente miércoles a las 4 de la tarde. No te lo pierdas. Tendremos un pastor invitado que también será de gran bendición para nosotros. Gracias y nos vemos. Acá Entre Nos Radio presenta Congreso, Regeneración. Memo Franco, Vianey Montes, Cris Flores, Los Poderosos de Ya, Dave Ayala, Enoch Herrera, Yada. Y desde República Dominicana, Robert Green, autor y salmista de Grupo Barak. Presentando su libro, Dios tiene un propósito contigo. Sábado 24 de octubre, Auditorio Fuente de Amor, Zona Centro. Para más información y puntos de venta, 664-597-3689. Congreso, Regeneración, cupo limitado.